pobreza es cambiar el mundo. No es simplemente hacer un gesto, un apoyo, una ayuda. Y lo que ha hecho en el tiempo Un Techo para Chile ciertamente ha cambiado la vida de mucha gente que ha recibido los trabajos, las casas de emergencia, el apoyo social que se ha llevado adelante, pero lo que más ha cambiado es la vida de los voluntarios que han participado en el tiempo de todas estas campañas. Eso es lo que más va a cambiar después de esta ida a Paraguay, la vida de ustedes mismos, la vida de hoy y sobre todo la que viene hacia adelante. Tener en Chile una generación de jóvenes que ve el mundo, que entiende su realidad, que ha visto los ojos de personas que viven de otra manera, que no se encastilla en los barrios más acomodados ni en las universidades donde se paga más, sino que recorre el territorio y conoce la realidad. Es lo más esperanzador que le puede pasar a nuestro país. Y yo quiero en ese sentido a todo el equipo humano que está hoy en Un Techo para Chile y que ha estado desde siempre, desde la época en que Felipe Berríos partió con esto y los primeros voluntarios que hacían los primeros trabajos, realmente hacer un reconocimiento, una valoración de lo que aquí hay, porque con esa forma de trabajar sí que se cambia el mundo, y que con ese nivel de entrega y ese nivel de contacto con la realidad se crea una sociedad donde de verdad nos hagamos cargo de nuestra vida más allá de la puerta de nuestra casa. En nuestra sociedad se vive diciendo que lo que mueve el mundo es el interés personal. Pero ¿cuál es el interés personal? ¿Quién dijo que el interés personal es simplemente preocuparnos de nuestro bolsillo y solo de nuestra familia? Es el interés personal, estoy segura, de todos ustedes, y después de este viaje mucho más, lo que pasa en todo Chile, lo que pasa en toda Latinoamérica, lo que pasa con la humanidad, lo que pasa con la tierra, es nuestro interés también. Y con personas que crezcan con ese interés, ciertamente, bienvenido el interés personal. Muchas gracias, muchas felicidades y que tengan un buen viaje. Hace 2 años atrás yo estaba exactamente del otro lado, eran las primeras construcciones latinoamericanas que hacía el Techo, era otro destino, íbamos al norte de Argentina y era prácticamente la mitad de los voluntarios que hoy estamos movilizando a Paraguay. Sin embargo, creo que hay cosas medulares y lo más profundo de este viaje que continúan y siguen siendo, y me imagino que lo que a mí me ocurrió a muchos de ustedes también les va a pasar. A mí nunca me hizo más sentido que cuando estuve construyendo en el norte de Argentina el hecho de que darse cuenta que la pobreza dolía sin importar la nacionalidad que tenían las personas. Esas familias con las cuales trabajamos muchos voluntarios eran segregadas, eran marginadas y eran olvidadas por una sociedad, al igual como muchas familias de nuestro país. Y se los puedo decir con toda propiedad, no me dolió ni un poco menos compartir con ellos como me duele cuando lo hago con las familias de nuestro país. Fue en esa cruzada cuando me di cuenta y realmente vivencié algo que cuando yo era voluntaria del Techo nos decían mucho, y Cristian del Campo, que es el capellán que está ahí, cuando yo era voluntaria también lo mencionaba, que América Latina no es un continente pobre, sino que es un continente muy injusto. Y yo encontraba que era una frase que me hacía mucho sentido, pero fue cuando estuve ahí realmente que me di cuenta que eso ocurría, y cuando la frase dejó de ser un cliché realmente, sino que yo la apropié. Y en tercer lugar, nunca me hizo tanto sentido lo que yo había estudiado en la universidad. Yo estudié ciencia política. Me hablaron mucho de los desafíos globales, de los problemas que teníamos que enfrentar juntos. Me parecía bastante interesante, había que estudiarlo, había que dar pruebas, pero realmente cuando cruzamos la frontera y estuvimos con esas familias, me di cuenta que la miseria humana y la discriminación y lo que nosotros hemos hecho en nuestro continente no lo vamos a enfrentar jamás solo, ni Paraguay solo, ni Argentina solo, ni Chile solo, ni otro país de manera particular. Que para esos temas las fronteras no tienen ningún sentido y que para los grandes desafíos globales tenemos que estar juntos para poder enfrentarlos. Así que un poco con eso que a mí me pasó de manera más personal y también asumiendo las incertidumbres que ustedes deben tener. En aquella vez, al igual que como ustedes, pienso, no sabíamos a qué nos íbamos a encontrar, qué familias iban a estar ahí, cómo iba a ser la pobreza en esos lugares, cómo iba a ser trabajar con voluntarios de otro país.
al igual como hoy, hace 2 años, nos lanzamos hacia lo desconocido, porque esa es la invitación que hace el techo. Los invitamos a apostar por algo que no sabemos, pero tenemos la convicción más profunda de que vale la pena. Así que hoy día quiero que nos vayamos apostando por esto, entregándonos por las familias más pobres de nuestro continente, asumiendo que esa es la mayor invitación que podemos tener, que esa frase que muchas veces nos dicen que la juventud es para quemarla, no es una frase bonita, sino que la vivimos realmente haciéndolo, y es cuando vamos a esos lugares cuando todo cobra sentido, porque este no es un viaje normal. Este no es un viaje que cuando terminen las largas horas de vuelta y cuando ya tengamos grandes experiencias, nos bajemos del bus, entremos a nuestras casas y podamos descansar, el viaje ha finalizado. Eso queda para otro tipo de viajes. Este es un viaje que continúa. Nosotros tenemos que continuar con los pies en esos lugares donde están los segregados y los olvidados de nuestro continente. Volver a casa y hacer que eso se haga nuestro presente y que los proyectos de nuestro futuro estén arraigados en esos lugares. Así que invitarlos a disfrutar, a entregarse, a apostar, a desafiarse, a compartir sin miedo, no solo con su escuela, sino que con su familia. Muchos de los grandes amigos que yo tengo hoy día, no solo con los que he decidido compartir mi vida, sino que también los grandes sueños de sociedad vienen de ese tipo de experiencias que nos llevan a la frontera. Cruzamos 2 fronteras, no solo territoriales, sino que cruzamos las fronteras de lo que la sociedad nos invita a hacer. Cruzamos la frontera de la comodidad y lo que políticamente está correcto, porque nosotros somos jóvenes que queremos desafiarnos. Así que muchísimas gracias a todos. Se nos vienen unos días increíbles a Paraguay, también se nos viene una jornada de viaje bastante extensa y hay que continuar, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Como Pía contaba que ella hace 2 años estaba ahí, yo hace 40 años, el año 1973, estaba ahí. Yo estudié en el Colegio San Ignacio del Bosque, como nuestro capellán, claro que era un poquito más joven que yo. Y en el año 1973, un año muy movido en nuestro país, aunque ustedes no crean, mucho más movido incluso que los años que hemos vivido ahora último. En nuestro colegio, en el Colegio San Ignacio, no se había hecho nunca un trabajo de verano, no se habían hecho trabajos de fábrica. Algunos deben ser alumnos o exalumnos jesuitas aquí y probablemente eso ya lo tienen como una cosa que se hacía siempre. Nunca se había hecho. Y decidimos hacerlo por primera vez, y hacer por primera vez trabajos de verano. Y me eligieron para que yo, igual como estos jóvenes que están aquí, fuera el jefe de esos trabajos de verano. Éramos 100. Fuimos a trabajar a un asentamiento en las cercanías de Santiago, en Putaendo, en un lugar cercano a San Felipe. Y la historia que les quiero contar es la siguiente. Se me acercó un compañero que tenía 1 año menos que yo, su nombre era Ignacio Giaconi, y me dijo que quería ir a estos trabajos. Y en realidad él tenía una grave enfermedad del corazón, había sido operado del corazón, y todos sabíamos que era bastante enfermo, y por lo tanto le dije que no podía ir porque era un trabajo de verdad muy duro físicamente. Y él me dijo que no, que quería ir de todas maneras. Bueno, le dije que lo lamentaba mucho, pero yo no podía tomar esa responsabilidad. Tanto me pidió ir que yo le dije, mira, habla con tu papá, y si tu papá me llama, él tenía 16 años, si tu padre me llama y me dice que estás autorizado para ir, bueno, yo no puedo hacer nada. Pensé que con eso me había librado.
Al día siguiente recibí un llamado de su papá, a quien le expliqué por qué su hijo no podía ir, y me dijo, mire, él lo operaron, su esperanza de vida era que iba a durar solamente hasta los 12 años, tiene 16, hemos disfrutado de él, de un regalo de Dios durante 4 años más de lo que esperábamos, y si a él lo hace feliz ir a esos trabajos de verano, que lo haga. Lo importante es que él se realice en su vida. Fuimos a los trabajos de verano. Estaba durmiendo pocos días después de haber iniciado y me despiertan en la noche porque Ignacio tenía un infarto. Lo llevamos como pudimos al hospital, en una carreta, después en un tractor, en fin, lo trasladamos a Santiago. Desgraciadamente nada se pudo hacer, así que Ignacio murió al día siguiente en Santiago. Y bueno, todos nos volvimos de los trabajos de verano, asistimos en el colegio, en la capilla, a la misa por Ignacio, y a la salida su papá se me acercó y me dijo, ¿cuándo partimos? ¿Cuándo partimos a dónde? Realmente no entendía qué me preguntaba. ¿Cuándo partimos a los trabajos? Para continuar, si llevamos solamente una semana y queda todavía para terminar. Si le digo, mire, no tenemos ánimo de ir a ninguna parte. No hay ninguno de los 100 que estamos ahí que quiera volver a ningún lugar. Estamos todos destrozados, muertos de tristeza. No queremos volver. Entonces me dice, tenemos que volver. Y no solamente tenemos que volver, sino que como mi hijo no pudo terminar esos trabajos, yo voy a ir. Él es aún hoy, el padre todavía vive, él era ya en esa época y lo es hoy día, un gran empresario, una persona muy de muchos recursos. Yo voy a ir a hacer lo que mi hijo no pudo terminar. Bueno, eso nos dio tanto ánimo que volvimos a los trabajos. Lo que no pudo hacer Ignacio lo hizo su hijo, lo hizo su papá, quien se quedó durante todo el resto del tiempo con nosotros. El trabajo era sacar papas. Si alguno tiene algo que ver con la agricultura, ustedes sabrán lo duro que es sacar papas. Es estar todo el tiempo agachado sacando con unas horquillas, sacando las papas, que es de verdad un trabajo físico muy, muy grande. Y este señor, que ya tenía su edad, lo hizo y trabajó con nosotros. Y cuando pasó eso, nos dimos cuenta que Ignacio había tenido una vida corta, pero una vida feliz. Que no solamente había cambiado su vida, que había decidido vivirla de esa manera, sino que había cambiado también la vida de su familia y que había cambiado también la vida de los 100 que lo acompañábamos. Y yo quería contar esta historia primero porque es muy parecido a lo que ustedes están haciendo ahora, pero también porque, tal como decía la alcaldesa, cuando uno tiene la edad de ustedes, la vida se ve muy larga. Cuando uno mira hacia adelante, la vida parece que va a durar para siempre. En realidad uno no sabe cuánto va a durar la vida. Puede durar mucho, puede durar poco, uno no sabe. Lo importante es vivirla bien. Y vivirla bien significa buscar aquellas cosas que nos hacen felices, aquellas cosas que de verdad nos permiten colaborar con otros, y la felicidad está en eso, en realmente poder trabajar con otros, poder colaborar con otros, y lo que ustedes están haciendo, estoy seguro, tal como mencionó la alcaldesa al iniciar, no solamente le va a cambiar las condiciones materiales a 300 familias en algún lugar cercano a Asunción, en San Pedro, en Paraguay, quizás más importante que eso, les va a cambiar la vida a cada uno de ustedes. Y cambiándole la vida a cada uno de ustedes van a ser una semilla que también puede cambiar a su familia y puede cambiar a sus países. Así como yo hace 40 años estaba ahí y hoy día soy ministro, o años después Cristian del Campo, el capellán, estaba en el colegio y después todo esto, las personas que estaban en ese trabajo verano y que colaboraban conmigo era Felipe Berría, el cura Berrío, ese era mi compañero con el cual trabajaba, Benito Baranda, que después fue el director social del Hogar de Cristo por tantos años, y tantos otros que han hecho tantas cosas positivas por este país.
En el medio de ustedes hay gente que va a hacer todo eso. Probablemente a lo mejor entre medio de ustedes está el próximo presidente de este país. Y lo que ustedes están haciendo hoy día crece esa semilla, esa cosa positiva para este país, para Paraguay. Así que yo les agradezco por lo que hacen, no solo por Paraguay, por lo que hacen por Chile. Esto nos ayuda muchísimo y créanme que ustedes son los mejores embajadores que pudiéramos tener. Mi trabajo es encontrar los mejores embajadores para este país. Qué mejores embajadores que ustedes. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Cuando tenemos que trabajar para construir 288 viviendas, la logística es tremenda. El viaje es largo y es cansador. Por lo tanto, aquí estamos hablando con personas adultas que no han venido a pasear, sino que han venido a trabajar conscientemente. Por lo tanto, hay ciertas reglas que vamos a cumplir, no porque esto es un regimiento, sino que porque para nosotros la pobreza no es un chiste, sino que es algo muy serio, con lo cual tenemos que trabajar de manera responsable, seria, y hacerlo con un compromiso que se demuestre en nuestros actos. A propósito de la historia que contaba el canciller, esa historia después se transformó en un poema y después el poema en una canción, ¿ya? Y eso, algo así decía, como que aquí tenemos que ser el primero en levantarse, el primero y el último, ya, para todas aquellas cosas para las cuales nosotros nos acostumbramos a ser el primero. Aquí, el último en comer, el último ya en... como ya se me olvidó el poema, pero era como así como... Si no vienes a dar el tiempo, el corazón, la vida, no desesperes por entrar, porque a la entrada comienza tu salida. ¿Ah? Así decía el poema, ¿ya? Y ese poema se transformó después en una canción. Aquí tenemos que ser el primero dispuesto a levantarnos, a trabajar duro, a apoyar al compañero cuando está flaqueando, y tenemos que ser el último en todas aquellas cosas para las cuales nos enseñan a ser el primero en la vida. En eso les quiero invitar a, como veíamos en el video, vamos a tener una oportunidad única de ponernos en contacto con familias guaraníes que están en esa situación no hace un año, no hace 2, no hace 10, no hace 100, sino que hace siglos, y permanecen en la misma situación de pobreza hace siglos, y no hemos cambiado esa situación. Si nosotros conocemos esa historia, y si nos damos cuenta de que somos muchos, podemos convencernos de una vez por todas de que esto se puede cambiar. Los más adultos vivimos con el fatalismo de que la pobreza no se puede cambiar. Necesitamos una generación joven como ustedes que esté dispuesto a creerse el cuento de que acá, en este país, en Chile, podemos derrotar la pobreza, y que también esa convicción se la podemos comunicar a nuestros hermanos paraguayos. Especialmente en este año, donde vamos a elegir autoridades, que el contacto con los más pobres ordena nuestras prioridades, que el contacto con los más pobres ordena nuestros estilos de vida, que el contacto con los más pobres nos pongan las verdaderas preguntas de por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando y qué queremos hacer en el futuro. Ya, chiquillos, los buses están listos, la gente nos está esperando. Que Dios nos bendiga, nos vamos para Paraguay.